Los revolucionarios le proponemos a la generación Z. A los corruptos los vamos a colgar de las manos. Hacia una revolución generacional contra la corrupción. En un país asfixiado por décadas de impunidad, donde los políticos corruptos han tejido alianzas con el narcotráfico y el crimen organizado, surge un grito de furia colectiva. Los vamos a colgar de las manos. No es una metáfora de violencia gratuita, sino un símbolo visceral de exposición pública y rendición de cuentas. Imaginen parques nacionales convertidos en tribunales al aire libre, donde los acusados de traicionar al pueblo cuelgan amarrados de las manos, sometidos a un juicio popular que dicta su destino antes de ser entregados a una nueva Procuraduría de Justicia y un nuevo Poder Judicial, instituciones reconstruidas desde cero para erradicar la podredumbre. Esa visión no es un sueño utópico ni un llamado al caos, es la respuesta inevitable a un sistema colapsado. La generación Z, nacida entre escándalos de corrupción y balaceras narco, toma las riendas. Ellos no piden reformas tibias, exigen una nueva constitución que priorice el castigo inexorable a los corruptos en el poder. En este artículo de fondo, exploramos los pilares de esta revolución, sus mecanismos y el rol pivotal de la juventud en forjar un México renacido. El juicio popular, la voz del pueblo en acción. El proceso inicia con la exposición pública. Políticos, empresarios y funcionarios vinculados al crimen organizado serán colgados de las manos en plazas emblemáticas, el Zócalo de la Ciudad de México, el Parque Fundidor en Monterrey, la Macroplaza en Guadalajara, el Jardín Velasco en La Paz, Baja California Sur. No se trata de linchamiento, sino de humillación controlada y simbólica, inspirada en tradiciones históricas de escarnio público que disuaden la traición. Denuncia colectiva. Cualquier ciudadano presenta pruebas digitales, videos, audios, documentos filtrados en plataformas blockchain para garantizar inmutabilidad. La generación Z, maestra en redes sociales, viraliza la evidencia con hashtags como colgados de las manos. El juicio popular, asambleas masivas en los parques moderadas por algoritmos de inteligencia artificial imparciales, desarrollado por jóvenes programadores, evalúan culpabilidad. Votación en tiempo real vía apps seguras, mayoría simple condena. Aquí el pueblo no delega, juzga directamente, recordando las asambleas zapatistas para amplificar, pero amplificadas por tecnología. Una vez sentenciados, los corruptos pasan a la nueva Procuraduría de Justicia, un organismo autónomo con fiscales elegidos por sorteo ciudadano y entrenados en inteligencia forense. De ahí, al nuevo Poder Judicial con jueces vitalicios, pero revocables por referéndum anual, enfocados en penas restaurativas, confiscación total de bienes, destierro perpetuo y trabajos forzados en comunidades afectadas por el narco. La nueva Constitución, ejes dictados por la generación Z. La corrupción no se erradica con parches, requiere un nuevo pacto social. La nueva Constitución será redactada en una convención nacional convocada por la generación Z, con delegados elegidos por ellos mismos en primarias digitales. Sus ejes centrales, nacidos de la frustración por un país robado, son castigo inexorable a la corrupción narcoaliada. Clasificación de la corrupción con crimen organizado como traición a la patria, pena mínima 50 años sin libertad condicional. Ley de extinción de dominio automática, todos los bienes de condenados revierten al Estado para financiar educación y salud en zonas narcodevastadas. Prohibición vitalicia de cargos públicos para familiares hasta el 3er grado. Democracia directa digital, referendos vinculantes mensuales vía blockchain para presupuestos y leyes claves. Revocación de mandato inmediata para cualquier funcionario con más de 30% de desaprobación en encuestas verificadas. Justicia restaurativa y preventiva. Educación obligatoria en ética cívica desde primaria, con módulos sobre historia de la corrupción mexicana, Fondo Nacional Anticorrupción, financiado por impuestos a fortunas offshore, administrados por inteligencia artificial, auditadas públicamente, protección a la juventud y el medio ambiente. Voto a partir de los 16 años, cláusulas ecológicas que penalizan alianzas políticas con extractivismo ilegal ligado al narco. Ejemplo, las minerías en territorios indígenas. Estos ejes no son caprichos generacionales, responden a datos crudos. Según Transparencia Internacional, México está en el ranking 126 de 180. Esto fue apenas en 2023. Ahorita yo creo que ya anda en el 180. La generación Z, con 25% de la población, ha vivido el sexenio de la guerra contra el narco, fallida, y el auge de cárteles como socios de élite.
Su constitución prioriza transparencia radical, todos los contratos públicos en tiempo real, salarios de funcionarios públicos con geolocalización de gastos, desafíos y críticas. ¿Utopía o necesidad? Críticos dirán que colgar de las manos evoca autoritarismo. Respuesta: es simbólico y regulado, con supervisión internacional de la ONU para evitar abusos. ¿Riesgo de populismo? Sí, pero el actual sistema es populismo corrupto. La generación Z incorpora salvaguardas, comités éticos con veteranos de derechos humanos. Otro reto: financiamiento, redirección de presupuestos militares hacia justicia digital. Conclusión: el amanecer de una nueva limpia, de una nación limpia. Los vamos a colgar de las manos. No es venganza, es catarsis nacional. La generación Z no hereda un país, lo reconstruye. Con su nueva constitución, México pasará de ser rehén del crimen organizado a modelo de justicia participativa. El cambio no espera elecciones manipuladas. Inicia en las calles, en las redes, en los parques. ¿Te unes a los abuelos revolucionarios y a la generación Z que colgará la corrupción para siempre? El futuro pende de nuestras manos, no de la de los corruptos. ¡Ánimo!